Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. En el ejercicio C2 del examen de junio del año 2021 nos dicen que un objeto de 30 centímetros de alto se encuentra a 60 centímetros delante de una lente divergente de 40 centímetros de distancia focal. Nos piden calcular la posición de la imagen, calculemos el tamaño de la imagen y que expliquemos con ayuda de un diagrama de rayos la naturaleza de la imagen formada. Bien, pues nada, nosotros colocamos nuestra lente divergente, dibujamos el eje óptico y en este caso pues fijaros como nos dicen que el objeto se encuentra a 60 centímetros de la lente y que la distancia focal es de 40 centímetros, por eso hemos colocado el objeto entre el foco y una distancia 2 veces la distancia focal. Importante recordar que en las lentes divergentes F' lo colocamos a la izquierda. En este tipo de proyecciones pues siempre va a ocurrir lo mismo y es que la imagen va a aparecer en el lado también izquierdo, es decir, va a ser una imagen virtual, va a ser derecha y ya veremos que va a ser de menor tamaño. No obstante, para poder ver que esto es así, lo primero que hacemos nosotros es prolongar un rayo desde el infinito que pasa por nuestro objeto y que es paralelo al eje óptico y cuando llega a la lente divergente se refracta. En este caso, como vemos, el rayo de luz se aleja y por tanto no pasa en principio por el foco, pero ya veremos que sí lo hace en sus proyecciones. Como necesitamos como mínimo 2 rayos, pues el segundo rayo lo podríamos hacer para el centro donde se corten, o bien podemos coger otro rayo que fue yendo dirigido hacia el foco que se encuentra a la derecha de la lente divergente, al llegar a la lente se refracta y continúa en línea recta. Como he comentado, para poder tener la ubicación de la imagen, lo que nosotros vamos a hacer es cortar las proyecciones de estos rayos. De esta forma nosotros tenemos aquí que la imagen se nos forma a la izquierda de la lente y por tanto se va a tratar de una imagen virtual. Ahora es importante también recordar que fijaros que como tanto la imagen como el objeto se encuentran a la izquierda del centro óptico, pues los valores que vamos a medir para la distancia serán los dos negativos. La distancia focal F' también va a ser negativa. Como he comentado, por tratarse una imagen que se encuentra a la izquierda va a ser virtual, está derecha y además es de menor tamaño que el objeto. Para poder calcular la distancia a la que se encuentra la imagen y también poder calcular, pues en este caso su tamaño, pues nosotros vamos a usar las ecuaciones de las lentes y en principio como conocemos cuál es la distancia a la que se encuentra el objeto y cuál es la distancia focal, pues usamos la primera ecuación para determinar cuál es la distancia a la que se encuentra la imagen. Importante ahora es simplemente recordar cómo F', insisto, cuando tenemos lentes divergentes va a encontrarse a la izquierda y por tanto va a tener signo negativo, cómo el objeto por encontrarse a la izquierda va a tener signo negativo y cómo al pasar esta expresión a este lado pues también y resolver nos sale un valor para S' pues también negativo. Fijaros que el valor que obtenemos pues es un valor de 0,24 y se encuentra a la derecha de F', pero a la izquierda del centro óptico. Una vez que conocemos este valor, pues podemos determinar el tamaño de la imagen utilizando pues la ecuación del aumento lateral, que establece la relación entre el tamaño del objeto y el tamaño de la imagen mediante las distancias del objeto y de la imagen. Así que ya fácilmente simplemente sustituir y como podéis ver pues obtenemos un valor para I' de más 0,12 metros. ¿Qué indica esto? Pues que la imagen estará derecha y además será menor tamaño que la del objeto.